La presentación de él también está subida ya en el aula de apoyo, en el aula virtual. Hay un enlace. No sé si el enlace es con YouTube o con el Drive, pero ahí está el enlace para que los compañeros que no asistieron o los compañeros que igual que lo revisen para que les pueda servir en la realización de la tarea. Comparto pantalla, marco histórico. Bien, se está compartiendo pantalla. Esto es yo diría bien sencillo, tiene poco más de 3 páginas. Marco histórico. Si lo vamos a ver como concepto, de manera general, el marco histórico es para ubicar en qué etapa de desarrollo se encuentra el problema de investigación, el tema que se está tratando, el objeto de estudio. Esta es una de las partes medulares de la investigación, ya que determina el posicionamiento teórico a partir del cual se elabora la investigación. En este sentido, el marco histórico tiene una relación directa con el marco teórico. Por eso yo les digo a ustedes que en ese marco teórico hay que buscar las investigaciones más recientes. Si hay investigaciones hechas en El Salvador relacionadas al tema, mejor todavía. Eso hace una relación, yo diría, directa y, por supuesto, guía en el proceso de investigación. Aquí les pongo, estoy señalando con el cursor, qué es el marco histórico de una investigación. El marco histórico es la demarcación de los hechos pasados en la que se establece cuáles han sido las diferentes fases por las que han pasado el objeto de estudio en el desarrollo hasta llegar al estado en que se encuentra al someterlo a investigación. Si vamos a investigar el tema del feminicidio en San Salvador, ¿qué cosa es el marco histórico? El marco histórico tiene que ver con lo que ha pasado, o sea, con los antecedentes de ese objeto de estudio que es el feminicidio en San Salvador. Por ejemplo, el feminicidio en San Salvador en el año 2020. ¿Cuáles son los antecedentes de eso? Los antecedentes históricos que conforman ese marco histórico, lo que ha ocurrido antes del 2020, del 2019 hacia atrás. Lógicamente se hace yo diría una valoración general de ese marco histórico y se termina en digamos, en lo que más se relaciona a lo que ocurrió en el 2020, que por supuesto es en el año 2019. Así, esto es un ejemplo que les estoy poniendo, por supuesto, un ejemplo hipotético con el tema del feminicidio. Si se va a hacer una investigación que es en un municipio X, sobre un tema X, hay que ver, desde el punto de vista histórico, qué es lo que ha pasado en los momentos anteriores, que son de una u otra manera los que generan, los que son la génesis de lo que está ocurriendo en el momento que ustedes están investigando, en el momento que ustedes van a investigar. Porque la investigación puede ser en estos meses, o sea, de enero a mayo, junio de 2021, pero la investigación puede ser del año pasado, 2020. Algo que está en la historia reciente, en eso que los historiadores llaman la historia del presente, que es la historia más inmediata. Se va a hacer en el 2020 la investigación que están haciendo, van a ver entonces lo que ocurrió anteriormente. Anteriormente, repito, es la génesis de lo que ocurrió. ¿Qué es lo que debe contener un marco histórico? Comprende el estado o hechos que prevalecen en el ambiente en que se presenta el objeto de estudio. Constituye el contexto histórico de la investigación y las condiciones que rodean el objeto de estudio. Son las 3 cosas. Yo realmente creo que si ustedes se atienen como equipos o como investigadores a la respuesta de esa pregunta,
que es la pregunta que normalmente se hace. ¿Qué es lo que lleva un marco histórico? Esto es exactamente lo que lleva el marco histórico y esto es lo que les he estado explicando desde los minutos anteriores. Comprende el estado o hechos que prevalecen en el ambiente en que se presenta el objeto de estudio. Constituye el contexto histórico de la investigación y las condiciones históricas que rodean al estudio. Por supuesto, siempre cualquier objeto de estudio va a tener condiciones históricas. Si se va a hablar de feminicidio, tiene condiciones históricas que a veces son un poco amplias. Por supuesto, esto no quiere decir de que cuando se vaya a hacer el marco histórico, ese marco histórico vaya a tener, no sé, 20 páginas o algo así. Realmente, yo creería que un buen marco histórico que nos ubique en cuáles son los antecedentes de lo que estamos investigando, debe tener máximo 5 páginas. Te digo máximo, hay veces se puede resumir más, a veces se puede resumir menos, pero no debe pasarse, porque si no, estamos haciendo sería prácticamente una investigación histórica y entonces nos alejaríamos del objeto de estudio en realidad que estamos buscando en una investigación X. Esto, por favor, apúntenlo y ténganlo en cuenta. Yo creo que en la clase anterior, hablando de marco teórico y marco conceptual, el problema de la paginación o de la cantidad de páginas posiblemente no se los dije, se los digo hoy, porque muchas veces hay investigaciones que adolecen del error de tener un marco teórico, conceptual, histórico, que a veces tiene 40, 30, 40, 50 páginas, y entonces después los resultados propios de la investigación, o sea, los resultados que arrojan la aplicación de las técnicas de investigación, cuestionarios, entrevistas, grupos focales, aplicación de la guía de observación, más el análisis de esos resultados, entonces tienen, no sé, 5 páginas, 10 páginas si acaso, y realmente, yo realmente siempre he pensado que lo principal en las investigaciones, incluso las que están haciendo ustedes hoy aquí, lo principal es los resultados y el análisis de esos resultados que va a arrojar las conclusiones y las recomendaciones correspondientes, o las conclusiones y o recomendaciones pertinentes. Por lo tanto, tiene que haber un balance entre esos marcos que nos guían en la investigación, el marco teórico, conceptual, histórico, y los resultados de la investigación, de la aplicación de las técnicas de recogida de información, de el análisis de esos resultados y de a la vez las conclusiones y o recomendaciones. Esto también les pido, compañeras y compañeros, que lo apunten para que lo tengan bien en cuenta y no vaya a haber problemas al respecto. Por supuesto, la aplicación para lograr este marco histórico se necesita el empleo del método histórico. Aquí está la explicación del método histórico. Esto es una de las, digamos, que abona cuando yo les digo a ustedes que en cualquier investigación es difícil que se aplique un solo método. Porque si se va a sacar, si se va a hacer un marco histórico, el marco histórico viene de un método histórico. O a lo mejor de un método histórico y antropológico, o ambos vinculados. Si hay hipótesis, hay un método hipotético que debe ser inductivo o deductivo. ¿No? Si se estudia la bibliografía, se está haciendo una revisión bibliográfica, o sea, se está utilizando el método de la investigación bibliográfica. Y a partir de ahí estamos viendo entonces una aplicación de varios métodos para conseguir o que nos están guiando a la vez en esta o en cualquier investigación que estemos realizando. Esto es uno de los ejemplos que nos ilustra esos conceptos que yo les planteo a ustedes relacionados a el uso de varios métodos en cualquier investigación que se haga. Incluso si la investigación es realizada por ¿Cree que le interfiere ahí? Agroecología, por favor mantengan los micrófonos apagados.
Si la investigación es agroecología y la investigación que se está haciendo se está aplicando en método experimental, ese método experimental de todas maneras se combina con la aplicación de un método histórico, porque se van a buscar los antecedentes que tienen que ver con esa investigación y a la vez se está aplicando, si se está aplicando hipótesis, se está entonces utilizando un método hipotético. Casi siempre un método hipotético inductivo, porque es la consecución de un resultado que puede ser generalizado. Y a partir de ahí, entonces, un método hipotético inductivo. En el cuaderno, en nuestro cuaderno de trabajo, en el libro de investigación, que es el que nos guía en esta cátedra, ahí hay un anexo al final del libro donde están diferentes métodos. Eso hay que analizarlo, hay que ver esos métodos, cuáles son, para darnos cuenta entonces en la investigación cuáles estamos aplicando. Y para que entonces en el marco teórico se pongan cuáles son los métodos, porque esos métodos, junto con las técnicas, es lo que de una u otra forma está conformando de manera general la metodología de la investigación. Y hay que ponerlo, como dije ayer, en ese marco teórico. El método histórico está vinculado al conocimiento de las distintas etapas de los objetos en su sucesión cronológica para conocer la evolución y desarrollo del objeto o fenómeno de investigación. Se hace necesario revelar su historia, las etapas principales de su desenvolvimiento y las conexiones históricas fundamentales. Mediante el método histórico se analiza la trayectoria concreta de la teoría, su condicionamiento a los diferentes periodos de la historia. Los métodos lógicos se basan en el estudio histórico, poniendo de manifiesto la lógica interna de desarrollo de su teoría y haya el conocimiento más profundo de su esencia. La estructura lógica del objeto implica su modelación. ¿Qué quiere decir esto? Que el método histórico como tal es un método que es puramente lógico en el sentido de que tiene una consecución histórica. Lo que pasó en el siglo XIX no es lo mismo que pasó en el siglo XX, tienen condiciones distintas. Lo que pasó en la primera mitad del siglo XX no es igual que lo que pasó en la segunda mitad del siglo XX. Ni siquiera lo que ocurrió a finales del siglo XX es igual de lo que está ocurriendo ahora a principios del siglo XXI. Bueno, nada más que hay que ver la influencia de la pandemia del COVID-19 en cualquier tipo de situación que tenga que ver tanto relaciones económicas, sociales como políticas en los marcos de no solo El Salvador, sino a nivel planetario. Fíjense qué importante que se siga esa lógica que es intrínseca del método histórico. No se pueden traspolar los hechos. Cuando se traspolan los hechos, entonces su estudio histórico concreto lo que nos va a crear, como no se hace, lo que nos crea es casi siempre errores o la mala interpretación de los antecedentes que tienen que ver con un objeto de investigación X. A partir de lo antes expuesto, podemos considerar que lo histórico está relacionado con el estudio de la trayectoria real de los fenómenos y acontecimientos en el decursar de una etapa o periodo, mientras lo lógico se ocupa de investigar las leyes generales del funcionamiento y desarrollo del fenómeno, estudia su esencia, porque en cualquier aplicación del método histórico implica el estudio de su esencia. Siempre, por supuesto, aplicando el método histórico desde las posiciones, digamos, posiblemente de la historiografía marxista o la historiografía de la Escuela de los Anales de Francia, que de una u otra manera son las historiografías que más han influido en los estudios o diferentes estudios históricos, a lo que se podría sumar las llamadas historias económicas o también la historia de los personajes históricos. Es importante tenerlo también en cuenta. Hay personajes históricos que influyen en el decursar de la historia, incluso a veces se vuelven ellos el objeto de estudio y prácticamente sustituyen al pueblo, o a las amplias mayorías, que son normalmente los principales actores de cualquier proceso histórico.
Esto en el caso de la ciencia es algo extremadamente común porque los desarrollos científicos casi siempre tienen nombres de personas. Puede ser uno, puede ser dos, a lo mejor puede ser tres, pero casi siempre tienen nombre de personas. El desarrollo de la teoría de la relatividad tiene en la figura de Einstein la figura fundamental. A partir de él, los desarrollos posteriores hasta los momentos actuales. Se puede hablar entonces de un John Hawking, ¿no? Pero tuvo que haber primero una teoría de la relatividad para después hablar de las otras teorías que los precedieron. Por lo tanto, también el estudio de las personalidades es importante, cosa que no quita también el caso de la historia, donde hay personalidades históricas que han marcado diferentes procesos históricos, lo cual no quiere decir que lo hayan determinado de hecho o de por sí, porque eso tampoco ocurre. Una persona sola no puede hacer la historia si no lo siguen la mayoría o un grupo importante de actores que tienen que ver con sus países o con incluso otros países, un grupo de países a nivel regional, a nivel continental o incluso a nivel planetario. Lo histórico y lo lógico se complementan y vinculan mutuamente. Para poder descubrir las leyes fundamentales de los fenómenos, el método lógico debe basarse en los datos que proporciona el método histórico, de manera que no constituya un simple razonamiento especulativo. De igual modo, lo histórico no debe limitarse solo a la simple descripción de los hechos, cosa que es muy común por la historiografía positivista o por la influencia del positivismo, incluso en la historia, sino también debe descubrir la lógica objetiva del desarrollo histórico del objeto de investigación. Este método, o sea, el método lógico histórico o histórico lógico, se refiere a que en la sociedad los diversos problemas o fenómenos no se presentan de manera azarosa, sino que es el resultado de un largo proceso que los origina, motiva o da lugar a su existencia. Esta evolución, de otra parte, no es rigurosa o repetitiva de manera similar, sino que va cambiando de acuerdo a determinadas tendencias o expresiones que ayuda a interpretarlos de una manera secuencial. O sea, hay una secuencia lógica, por supuesto, pero hay una interpretación. Y esa interpretación vincula a la vez a esas diferentes partes que hacen la génesis de un proceso, de la génesis o de un objeto de estudio que estamos trabajando en una investigación determinada. Y aquí al final la lógica se refiere entonces a aquellos resultados previsibles y lo histórico a la cuestión evolutiva de los fenómenos. Lógico, existe una causa-efecto. Todo efecto tuvo una causa anterior y todo efecto se convierte a la vez en causa de otros efectos o de otros efectos y así de manera interminable, consecutiva, de una manera dialéctica. Por eso el desarrollo dialéctico es un desarrollo en espiral que nunca termina. Esa es la relación causa-efecto, que es la esencia de un análisis a partir de un método lógico, de cualquier método que aplique la lógica. Y lo histórico nos dice que todo presente tiene un pasado y que el presente también será el pasado cuando pase o en el devenir de los años. Esto es una relación, compañeros y compañeros, esto lógico, histórico, causa-efecto y pasado-presente, que es, yo diría, por eso se los pongo aquí, la esencia o la parte principal de la aplicación del método histórico. Dejo de presentar. Esto es desde el punto de vista teórico lo que nos faltaba de ayer cuando estuvimos viendo los marcos o cómo se elabora el marco teórico y el marco conceptual. ¿Alguna duda hasta aquí, compañeros y compañeras? Por el momento todo bien, Lee, gracias. En este momento estamos conectados 70. Según mi cuenta, que somos
80 quiere decir que faltan 10 compañeros. Faltan pocos, realmente. Voy a dejar de... Sí, doctor, disculpe, le interrumpa. Sí, la compañera Ingrid me escribió que dice que tiene una cita en el seguro y que por eso no se ha podido conectar.